Fijaos en esto. Una simple silla de oficina y un guante de laboratorio. ¿Qué pueden tener en común? Pues en una empresa llamada Tecnolab, estos dos objetos estuvieron a punto de provocar una auténtica crisis. Hoy vamos a desgranar este caso para ver cómo peligros que a menudo pasamos por alto pueden combinarse de la peor manera posible y cómo solo hay una fórmula para solucionarlo de verdad. A ver, pensemos un momento. Por un lado, una oficina, ¿no? Con sus ordenadores, sus mesas, sus papeles. Por otro, un laboratorio lleno de probetas y productos químicos. A simple vista, son como la noche y el día. Pero la pregunta del millón es, ¿comparten algún tipo de riesgo que no vemos? Pues la respuesta es que sí. Y es un peligro invisible. Ambos sitios, por muy diferentes que parezcan, pueden esconder amenazas que no se aprecian a simple vista, pero que tienen consecuencias pero que muy reales para la salud y la seguridad de quienes trabajan allí. Venga, pues vamos a meternos de lleno en esta historia. Nos situamos en Tecnolab, una empresa con dos escenarios muy distintos donde, sin que nadie lo sospechara, el peligro estaba ahí, acechando en silencio. Y aquí conocemos a nuestros protagonistas. Por un lado tenemos a Sofía en su oficina, lidiando con un dolor de muñeca que ya se ha vuelto crónico. Por otro está David en el laboratorio, que digamos que se tomaba las normas de seguridad un poco a la ligera. Dos personas, dos ambientes, pero un problema de fondo gigantesco. La cultura de la prevención brillaba por su ausencia. Ahora es cuando la cosa se pone interesante de verdad. Vamos a identificar los riesgos concretos a los que se enfrentaban Sofía y David cada día. Y lo más fuerte es que eran peligros que se habían normalizado, que se habían convertido en parte del paisaje, hasta el punto de que ya nadie les hacía ni caso. Empecemos por la oficina de Sofía. Lo suyo era un caso de libro de mala ergonomía. Ni la silla ni la mesa estaban bien ajustadas, y el resultado era un dolor constante en la muñeca, con toda la pinta de ser un síndrome del túnel carpiano. Pero ojo, que había más. Un fallo de seguridad de manual de los más tontos y peligrosos. Un montón de cables sueltos por el suelo, escondidos debajo de una alfombra. Una trampa perfecta. Y ahora saltamos al laboratorio, y el panorama es todavía peor. Aquí los fallos eran de higiene y seguridad industrial. David usaba guantes de látex para manipular ácidos, un error garrafal. No protegen nada. Tampoco usaba gafas de seguridad. Y lo más grave de todo, la campana de extracción de gases, que es un elemento vital, apenas funcionaba. O sea, estaba respirando vapores químicos peligrosísimos día sí y día también. Y por si todo esto fuera poco, faltaba la guinda del pastel. Un tercer tipo de riesgo que lo aceleraba todo y que afectaba a los dos por igual. El riesgo psicosocial. Tenían un supervisor que era especialista en encargarles trabajo para el fin de semana, el viernes a última hora. Esto creaba un ambiente de estrés y presión constante que les estaba destrozando. Claro, si uno suma todos estos ingredientes, los riesgos físicos por un lado y esa presión psicológica por otro, ¿qué tenemos? Pues la tormenta perfecta. Era una bomba de relojería que estaba a punto de estallar. Y claro, estalló. Con el estrés por las nubes, Sofía se levantó de golpe de la silla, tropezó con los cables que estaban escondidos y ¡al suelo! Por suerte, solo fue el susto. Pero es que, casi en el mismo momento, David se empezó a encontrar fatal en el laboratorio, muy mareado. El filtro de la campana de gases había fallado por completo. El peligro se había hecho realidad. Esos dos incidentes simultáneos fueron la gota que colmó el vaso. La dirección de la empresa, que hasta ese momento había mirado para otro lado, de repente se dio cuenta de la gravedad del asunto. Entendieron que no podían seguir apagando fuegos, tenían que empezar a prevenir. Así que contrataron a un consultor de seguridad que nada más llegar lo vio clarísimo y señaló 3 áreas críticas en las que había que actuar de inmediato. Y aquí es donde empieza la verdadera transformación de Tecnolab. Vamos a ver cómo la puesta en marcha de las recomendaciones del consultor le dio la vuelta por completo a la situación. Todo el cambio se basó en una idea muy simple, pero increíblemente poderosa. Es el trabajo el que debe adaptarse a la persona, y no al revés. Un enfoque que pone el bienestar del trabajador en el centro de todo. ¿Y cómo se tradujo esto en la práctica? Pues con soluciones muy concretas. Para Sofía, un teclado ergonómico y una silla en condiciones. Y los cables, por supuesto, bien organizados en canaletas. Para David, guantes de nitrilo, que son los adecuados para los ácidos, y un filtro nuevo para la campana, con un plan de revisiones. Y para ambos, lo más importante, un nuevo sistema de planificación semanal que acabó con las exigencias de última hora y el estrés del viernes por la tarde. Con todo esto, queda claro cuál fue el impacto, y nos lleva a la gran conclusión de esta historia. La prevención no es un gasto. Es, sin ninguna duda, la mejor inversión que una empresa puede hacer, tanto por las personas como por el propio negocio. El testimonio de Sofía lo dice todo. Para ella, el cambio fue total. No solo se le quitó el dolor físico, sino que el estrés desapareció.
Y sobre todo, por primera vez, sintió que la empresa se preocupaba de verdad por ella, que invertía en su bienestar. Y la experiencia de David fue muy parecida. El cambio fue radical. Para él, la palabra clave fue confianza. La seguridad de saber que su equipo funcionaba, de saber qué guantes tenía que usar. En definitiva, poder trabajar con la tranquilidad de que no se estaba jugando la salud. Entonces, la gran lección del caso Tecnolab es esta. La prevención, para que funcione de verdad, tiene que ser integral. No sirve de nada poner un parche aquí si hay un agujero allá. La fórmula del éxito consiste en identificar y actuar sobre las 4 áreas de riesgo a la vez: la ergonomía, la higiene, la seguridad y las condiciones psicosociales. Es la única forma de proteger de verdad a las personas. Y cerramos con una pregunta para la reflexión. Después de ver lo que pasó en Tecnolab, la pregunta cae por su propio peso y nos hace pensar en nuestros propios trabajos. ¿Consideramos la seguridad como un simple gasto que hay que minimizar o la entendemos como lo que realmente es, la fórmula indispensable para el éxito y el futuro de cualquier proyecto?